Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Son los versículos que estaremos predicando en la mañana de hoy. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Amén. Oremos. Padre, estamos en esta mañana en tu presencia. Queremos primeramente interceder por nuestra nación. Tú sabes, este fenómeno atmosférico que nos amenaza. Tú sabes cuántas personas de nuestro país viven en zonas vulnerables a la lluvia, a la crecida de los ríos. Te rogamos, Señor, que nos guarde. Nuestras circunstancias, Señor, y nuestras vidas están en tus manos. Así que clamamos por nuestra nación, por nuestros hermanos, por nuestros amigos y por tantas personas que viven en vulnerabilidad. También, Señor, venimos a tu presencia motivado por la exposición de tu verdad. Queremos que tú hables a la iglesia y nosotros somos vasos frágiles. Señor, somos los instrumentos que tú has llamado para esta tarea, pero no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de ti. Así que clamamos a ti como el dueño de la palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento y que tú nos dé la gracia necesaria para predicar tu palabra como es debido. Cada persona que se encuentra en esta mañana, rogamos que tu Espíritu Santo obre en su vida y en su corazón de manera que puedan estar atentos a cada palabra que es predicada y que tú la apliques, Señor, a cada necesidad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en el primer versículo de esta carta, el apóstol Pablo nos dice que él fue llamado a predicar una verdad que conduce a la piedad. Así él lo describe cuando dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo nos dice desde que comienza esta carta que la verdad de Dios conduce a la piedad. La piedad quiere decir que se vive una vida justa y recta delante de Dios. Eso es la piedad, vivir conforme a la demanda de Dios, vivir conforme a su voluntad. Pero había algo en aquella iglesia en la isla de Creta que estaba obstaculizando el camino hacia la piedad. Y este algo era la falsa enseñanza. Y sucede, mis hermanos, que cuando en una iglesia la verdad no está conduciendo a la piedad, debemos evaluar cuáles son esas cosas que están entorpeciendo la salud de los creyentes. Porque el error, mis hermanos, conduce al pecado. Y aquellos que promueven el error, aquellos que enseñan ideas impías, ellos de la misma forma llevan vidas de impiedad. Llevan vidas de impiedad. Así que la palabra de Dios nos dice aquí que en la iglesia en Creta había falsos maestros.
había personas que estaban enseñando el error y ellos debían ser enfrentados. Y para esta tarea la iglesia debía reconocer pastores con cualidades que ya nosotros vimos en los versículos anteriores, en mi sermón anterior. Nosotros, al igual que los cretenses, mis hermanos, vivimos en una época caracterizada por el individualismo, por un espíritu de autonomía y de independencia. Nos gusta creer que nos bastamos por nosotros mismos, o como mínimo que como creyente nos basta el Señor, que con el Señor es suficiente. Nos cuesta pensar como individuos en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, que necesitamos de la dirección y del gobierno de otras personas. Sin embargo, mis hermanos, no opera así en el reino de Dios. Cuando una persona cree, Dios le coloca en su pueblo, que es la iglesia. Cada creyente es colocado en su iglesia. Y la razón por la que el Señor nos coloca en su iglesia es porque la vida cristiana no está diseñada, como hemos visto en otras ocasiones, para vivirla solos. No hay llanero solitario en la vida cristiana. La comunidad de creyentes es esencial para que nosotros podamos vivir la vida cristiana como Dios manda. Así que Dios ha dicho que hay personas que Él ha colocado en su iglesia que nosotros necesitamos. Si usted se da cuenta, la conexión que está al principio del versículo 10 está relacionada con lo que Él acaba de decir. Él acaba de decir, mira Tito, necesito que reconozcas ancianos en la iglesia. Y esas personas deben ser retenedores de la palabra fiel, versículo 9, que la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces dice en el versículo 10, porque la razón por la que la iglesia debe tener esa clase de hombres, la razón por la que en la iglesia deben existir pastores, dice Pablo, es porque hay falsos maestros, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así que el Señor nos está diciendo, he colocado en la iglesia a líderes, a hombres que lideren de mi parte para que les ayuden a ustedes a enfrentar el error. En este pasaje Dios nos está enseñando, mis hermanos, que los pastores en la iglesia son necesarios debido al efecto nocivo que tiene el error en la salud del pueblo de Dios. El error tiene un efecto nocivo. El error corrompe, el error destruye la salud de la iglesia. Y por esa causa el Señor ha dicho, he puesto pastores en mi iglesia. Por eso Él le dice, por esa causa, versículo 5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designara ancianos en cada ciudad como te mandé. Porque debemos tener ancianos, diría Timoteo, dice Pablo, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Así que, mis hermanos, Dios nos está diciendo aquí en su palabra que tú y yo necesitamos pastores, necesitamos líderes espirituales que Dios ha puesto para velar por nuestra salud espiritual. Y esos hombres tienen la encomienda de parte de Dios de enfrentar a esos hombres. Y hay tres cosas que vamos a ver en esta mañana que los pastores de la iglesia deben hacer para combatir el error. Tres cosas que los pastores de la iglesia deben hacer para combatir el error. En primer lugar, ellos deben identificar los falsos maestros.
deben identificar los falsos maestros. El versículo 10 comienza diciendo, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí la palabra de Dios nos está identificando quiénes son. Está diciendo, mira, estas son las características de esos hombres que están diseminando el error dentro de la iglesia. Hay tres cosas que los caracterizan. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dice la palabra de Dios. Bueno, ellos son rebeldes, ellos son habladores vanos y ellos son embaucadores, ellos son engañadores. Así que lo primero que debe hacer el líder espiritual, lo primero que debe hacer un pastor respecto al error es identificar el tipo de persona que lo disemina, que anda diseminando el error. Así que en primer lugar dice el texto, ellos son rebeldes. Son rebeldes. La Reina Valera dice que son contumaces. Rebelde quiere decir que son insubordinados. Los falsos maestros son personas obstinadas. Son personas que no se someten al orden y a la autoridad de Dios, mucho menos a la de los hombres. Se trata de personas que no quieren reconocer la autoridad de Dios establecida por el Señor sobre ellas. Y esta característica, mis hermanos, tiene que ver con la incredulidad y con el repudio voluntario de la verdad. ¿Por qué esta gente no quiere la autoridad de Dios sobre ellos ni la autoridad de los hombres? Porque ellos de manera voluntaria han escogido repudiar la verdad. Han escogido repudiar la verdad. Han escogido la incredulidad. Ellos han escogido voluntariamente no creer. Así que puede pararse un ángel delante de ellos y entregarle un mensaje de Dios y ellos no van a creer. Porque ellos se han predispuesto a no creer. Son incrédulos. Son obstinados. Así que esa persona, dice el apóstol Pablo aquí, ellos no quieren sujetarse, no quieren que nadie se meta en su vida, quieren ser autosuficientes. Y la imagen que nos transmite la palabra rebeldes o contumaces es la de un soldado desleal, que no quiere someterse a los mandatos que le dan sus superiores. Son personas, los rebeldes son personas a las cuales nadie puede persuadir. Se niegan a que les repriman sus pecados. Están más allá de cualquier arrepentimiento o persuasión. Ellos son incorregibles. Ellos son como el famoso DJ que anda por ahí que dice, el que quiera perder su tiempo, ¿qué es lo que dice? O nada más soy yo que lo escucho. El que quiera perder su tiempo, que me corrija. Así son estos falsos maestros. Así que la insubordinación en la iglesia debe ponernos en guardia, mis hermanos. Debe ponernos en guardia. La persona que no tiene comunión con otros, que no se somete a los demás, que no respeta la guía y la autoridad de los líderes que Dios ha puesto sobre ellos, potencialmente son elementos peligrosos dentro de la iglesia. No tener un espíritu sumiso, mis hermanos, es tener un espíritu arrogante, autosuficiente y contencioso. Y con esto yo quiero aclarar, someterse a los líderes, hermano, no significa que nosotros debemos tomar nuestro cerebro y echarlo bajo tierra. No es eso.
no es obedecer ciegamente a un líder espiritual porque él es un guía espiritual. No, no se trata de eso. Cuando un líder espiritual no se está conduciendo según las normas establecidas por Dios, nosotros no estamos llamados a respetar ni a seguir a un hombre así, a una persona así. No, nosotros no estamos llamados a enterrar nuestro cerebro o obedecer ciegamente a una persona simplemente porque se denomine un líder espiritual. No es de eso que se trata, sino de personas que simplemente tienen un espíritu rebelde, que ellos han decidido no creer y no someterse a ninguna autoridad que Dios ha colocado sobre ellos. Ahora bien, estos falsos maestros no solamente son rebeldes, sino que son habladores vanos. Son habladores vanos o habladores de vanidad. Son personas que hablan mucho, pero todo lo que dicen es vanidad. La característica más evidente de los falsos maestros, mis hermanos, es su vacío al hablar. Habla muchas cosas y al final cuando terminan, usted dice, ¿pero qué fue lo que dijo? Y mucha gente dice, wow, pero qué profundidad, con qué elocuencia habla ese hombre o esa mujer. Tuviste los términos que usó, tuviste su filosofía tan profunda. El apóstol Pablo dice, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, que muchos en la iglesia se apartaron de la verdad, dice, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Ven? Fueron seducidos por la elocuencia de una persona, se apartaron de la verdad por alguien que hablaba bonito. Así que el énfasis de este texto, mis hermanos, nos está también enseñando algo, y es que esos falsos maestros no estaban enseñando grandes herejías, porque dice la palabra de Dios que son habladores vanos. Ellos no están enseñando grandes herejías en el sentido de doctrina explícitamente opuesta a los fundamentos de la fe, sino que ellos estaban hablando cosas vanas. Es decir, ellos estaban hablando en la iglesia, dando enseñanzas triviales, cosas superfluas, que no edificaban a nadie. Ellos no intentaban arrastrar a los creyentes hacia una clara falsa doctrina. De ahí que mucha gente se confunde con los falsos maestros, porque en su predicación dicen, pero mire que ellos se parecen mucho a nosotros, cantan los mismos coros, en la predicación, ellos no están hablando en contra del infierno, ellos no están hablando en contra de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ellos estaban desviando con esas vanas palabras la atención de la iglesia de lo esencial hacia cosas sin importancia que no edificaban, cosas que no tenían ninguna sustancia espiritual. Probablemente lo hacían con mucha erudición y elocuencia, pero eso que ellos estaban hablando en la iglesia no cambiaba para nada la vida de los creyentes, sino que eran cosas sin provecho y sin valor. Ya lo dice en el versículo 14 el apóstol Pablo, donde dice, no prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso era lo que ellos estaban haciendo, mitos judaicos, historias judías que eran muy conocidas y ellos estaban entretenidos con eso. Wow, y tú sabes cuántas alas tiene un querubín. Y tú sabes dónde viven los ángeles, o tú sabes cuántos cielos es que existen. Se parecían a los bizantinos que vivían embelesados con ese tipo de
de cosas vanas. Dice la palabra de Dios también en esta carta a Tito, capítulo 3, versículo 9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provechos. Un judío podía durar horas hablando de genealogías y ellos podían decirle: mira, yo te voy a contar mi genealogía para que tú veas que yo vengo de Abraham. Mira, mi papá era fulano de tal y mi abuelo era Perencejo y mi tatarabuelo era qué sé yo quién, y así ellos iban, qué sé yo cuánto, y ese era nieto del rey tal. Y así se iba remontando, y este qué sé yo cuánto, que venía de Moisés, y así, horas hablando de genealogías, hasta que ellos, tú ves que yo soy un verdadero judío, yo vengo de Abraham, soy un judío de verdad. Y así se pasaban la vida entretenido con cosas que no edificaban, cosas triviales. Hermano, cuando la palabra de Dios dice que los pastores en la iglesia deben enseñar sana doctrina, la implicación que esto tiene es que los creyentes estamos moral y espiritualmente enfermos. Así que nosotros necesitamos sana doctrina. Nuestra situación es de gravedad. Por eso la iglesia no debe malgastar su tiempo con cosas sin importancia, sino que debe dedicarse a la sanidad de sus miembros. La enseñanza que se da desde un púlpito tiene que tener el efecto de un buen medicamento. Tiene que traer salud a la vida de la persona, tiene que cambiarnos, debe corregirnos y debe contribuir a nuestra recuperación. Cuando usted viene y se sienta aquí en la iglesia, hermano, usted debería ser confrontado con la palabra de Dios que se predica desde un púlpito de una iglesia. Pero no que usted venga aquí, que se suba un payaso a hacer chiste y usted salga muy relajado. Oh, pero qué entretenido ese predicador. Pero no dijo nada acerca de tu pecado, no dijo nada acerca de tu vida, no te confrontó. Y tú saliste igual que como entraste o peor. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El asunto que estaba pasando en Creta es que la predicación de estos falsos maestros que Pablo denuncia no decía nada, excepto necedades que no producía efectos sanadores. Hoy día muchas personas pudieran sorprenderse con el apóstol Pablo. Algunos pueden decirle: pero Pablo, ¿y por qué hay que ser tan tajante? ¿Por qué hay que ser tan RT con estos hermanos? Si ellos no están enseñando grandes herejías, si ellos están diciendo cosas inofensivas que no tienen ningún efecto nocivo en el pueblo de Dios, ¿por qué hay que callar a esa gente? ¿Por qué hay que confrontarlos? El reformador Juan Calvino responde de esta manera y dice: los tales maestros de vanidad seducen y fascinan la mente de los hombres en tal forma como para que ya no puedan recibir sana doctrina. Decía Calvino, ¿tú sabes cuál es el problema por la que no se le puede estar dando la oportunidad en la iglesia para que cualquiera se suba al púlpito y venga a hablar cualquier disparate a la iglesia, a dar cualquier tipo de enseñanza que no edifica? Porque esas cosas vanas seducen y fascinan la mente de las personas de tal forma que ya ellos no pueden recibir la sana doctrina. Es como el muchacho que se llena de golosina y cuando usted le da la comida, él dice: yo no quiero.
yo no quiero. Hermano, usted sabe que eso mismo pasa con nuestros hijos. Cuando usted agarra y le pone en sus manos un aparato electrónico sin ningún tipo de control, ellos se acostumbran a fascinar su mente, a llenar su mente de cosas que le fascinan y su mente queda cautiva con ese tipo de ilusiones que ellos ven por YouTube, por redes sociales y cuántas cosas usted pone a su disposición. Y usted sabe que ese niño llega un momento en el que él no tiene la suficiente capacidad de concentración para escuchar a una persona cuando le está enseñando. Porque su mente ha sido fascinada por cosas vacías. Pablo entendía, mis hermanos, que toda enseñanza que no edifica y sana conforme al propósito de Dios debe ser desterrada de la iglesia porque distrae a los creyentes, ocupa su tiempo, su energía y entorpece la edificación de la iglesia. Hermano, mucho cuidado con esos mensajes que usted escucha, que tienen que ver más con superación personal que con el evangelio. Y que te hablan muy bonito y que te hablan de ese poder y esa capacidad que tú tienes de lograr cualquier cosa que tú te propongas. Y que te endiosan y te encumbran. ¿Sabe que eso es puro humanismo? Eso es puro humanismo. Eso es una mala antropología. Todo lo que nosotros podemos es por la gracia de Dios, no porque nosotros podamos nada por nosotros mismos. Olvídese de eso, hermano. Pero vivimos prestando atención a vanas palabrerías, a cosas que no edifican. Pero una tercera cosa que estos falsos maestros los identifica es su tendencia a engañar. El texto dice no solamente que son rebeldes y que hablan vanidad, cosa vacía, sino que son engañadores. Son unos embaucadores. Disfrazan sus engaños por medio aparente de la enseñanza bíblica. Vamos a tener un estudio bíblico y la gente dice, ay, pero me van a hablar de la palabra de Dios. Me van a hablar de la palabra de Dios. Llamó una señora un día a mi casa. Y la señora comienza a hablar. Ella acostumbraba a llamar allá. Yo no sabía. Y un día yo cogí el teléfono. La señora era testigo de Jehová. Y comienza la señora a hablarme del paraíso y hablarme del cielo y hablarme de todo muy bonito. Y cuando yo identifico que es una testigo de Jehová, le digo, sí, usted sabía que para estar ahí hay que creer en el Señor, porque Él es Dios como Salvador. Y usted sabía que los que no van ahí van para el infierno. La mujer de una vez se puso como el diablo y comenzó a desviarme la conversación. Y yo, no, pero no se me vaya. No, pero no se me vaya, venga, que me la pusieron los reyes hoy. Que yo sepa, nunca ha vuelto a llamar. Hermano, pero son personas que usted cree que sí, que están hablando de lo mismo. No, hermano, son engañadores que se disfrazan debajo de un hábito religioso. Es un estudio bíblico, vamos a estudiar la Biblia.
Pero ¿sabe qué, hermano? Ningún engañador en la iglesia progresa si no tiene una audiencia dispuesta a oír sus engaños. Y el gran problema nuestro hoy es el mismo que dice Pablo cuando escribe a Timoteo. Personas que tienen comezón de oír. Comezón de oír. ¿Usted sabe qué es eso? Cuando usted le pica el oído, que usted se busca una plumita, ellos quieren a alguien que les rasque el oído, tienen comezón de oír. Pero ellos no tienen comezón de oír la palabra de Dios, es comezón de oír maestros conforme a su propia concupiscencia, y eso significa conforme a su propio deseo. Así que ellos quieren maestros que le digan lo que ellos quieren oír. Así que este tipo de oyente no es extraño, mis hermanos, en las congregaciones. No es extraño. Así que con toda intención esta gente, como son engañadores, tratan de desviar. Eso no es algo, el hecho de que sean engañadores, hermanos, significa que ellos no lo están haciendo inocentemente. No es que ellos lo están haciendo inocentemente porque ellos creyeron en eso. No, es que ellos se propusieron engañar a la persona, seducirla. ¿Quiénes son las víctimas de esta gente? Según el comentarista David Baer, el término usado en griego se puede traducir como engañadores de mentes ajenas. Ellos deslumbran a las mentes débiles, pero ojo, mentes débiles no es personas que tienen un bajo coeficiente intelectual. No son personas que tienen una baja formación académica. No, esas no son las mentes débiles. De lo que se trata es de una cualidad moral. Mentes débiles se refiere a personas que se dejan engañar porque nunca han confrontado, confesado ni repudiado su propio orgullo. Así que estos falsos engañadores tienen éxito con esa gente, no porque son débiles, en el sentido de que son personas sencillas, sino porque son carnales. Y los falsos maestros hallan terreno abonado en ese tipo de personas. Personas que nunca se han dejado confrontar, personas que son incorregibles. Esa es la identificación que deben hacer los pastores, los líderes de la iglesia, identificar los falsos maestros. Pero en segundo lugar, ellos deben concientizar a la iglesia del peligro del accionar de estos falsos maestros. Vamos a ver cuál era el efecto, cuál era el accionar de estos falsos maestros. Versículo 11 dice: a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Están trastornando familias enteras. Y trastornar, mis hermanos, sugiere la idea de familias divididas con confrontaciones entre aquellos que prestan atención a los falsos maestros y los que no. Esa es como la primera idea que a uno le viene cuando dice que están trastornando familias enteras. Pero probablemente el término trastornar tenga que ver aquí más con confundir familias enteras. Estos falsos maestros estaban causando una confusión entre sus fieles, entre sus seguidores. Familias enteras habían sucumbido a sus enseñanzas, habían sido arrastradas detrás de estos falsos maestros. Y no eran creyentes aislados, dice el texto que eran familias enteras. Todos los de la casa
El daño que ellos estaban causando en la iglesia era grande. Y es probable que la palabra casa abarque más que solamente a los miembros de la familia. Puede aquí estar implicando a los siervos que tenía esa familia y a personas muy allegadas. Y hasta probablemente el término casa puede referirse a iglesias que se reunían en casas. Ustedes saben que los primeros cristianos no se reunían en edificios, se reunían por las casas. Y es por eso que el daño que esta gente estaba haciendo en la iglesia era un daño más grande todavía. Así que el método que ellos usaban era infiltrarse en las casas. Ahora bien, mis hermanos, estas herejías que ellos estaban introduciendo en la iglesia, fíjense que ellos no la hacían desde del púlpito de una iglesia, cuando la iglesia estaba reunida, probablemente por temor a que allí estuviese en la iglesia hermanos con cierta madurez espiritual y pudiera desenmascararlo. Ellos lo hacían por las casas, lo hacían en privado para tratar de arrastrar las personas con más facilidad. Así que cuando hablamos de falsos maestros, hermanos, debemos tener cuidado porque no solamente estamos hablando de testigos de Jehová, de mormones, de predicadores de la prosperidad, de Cas Luna, ese que sale en ese canal de enlace, esos maestros, esa gente que de 10 palabras que dice 9 tienen que ver con dinero. No. No nos estamos refiriendo necesariamente a ese tipo de falsos maestros, aunque ellos son falsos maestros, sino personas que están dentro de la iglesia, que es lo que dice el texto. Ellos estaban dentro de la iglesia, pero ellos se metían por las casas. Personas que estaban haciendo daños en la iglesia, no desde los púlpitos, sino por las casas. Ellos se juntaban con las personas y trataban de seducirla con falsas enseñanzas, desviando la atención. Y lo serio del caso es que esta persona, dice Pablo, mayormente lo de la circuncisión. O sea, ellos tenían fama de ser del pueblo de Dios, personas que conocían la Biblia, que sabía Biblia, así que ellos decían, pero mire, se trata de fulano de tal, hombre que sabe Biblia ese, sabe mucha Biblia. Así que no lo rechazaban, pero lo hacían por las casas. Así que un falso maestro, hermano, debemos tener cuidado, porque fácilmente puede ser cualquier persona que se está sentando junto con nosotros dentro de la iglesia, pero que nos está arrastrando a una forma de vida que nos conduce a la rebeldía y que nos conduce a apartarnos de la verdad de Dios. Así que no se confunda pensando en que si yo lo veo que viene con un maletincito y una cosa, yo no lo voy a recibir, porque yo soy testigo de Jehová. No. Si son unos blanquitos, gringuitos, con una camisita corta, una camisa remangada y una corbata, yo no lo voy a recibir, yo sé que son mormones. No, yo no lo voy a entrar. No, hermano, puede ser personas que se están sentando aquí en la iglesia y que están influyendo en tu vida de tal manera que te están llevando a apartarte de la fe. Te están llevando a decirte, y tú vas a hacer caso a lo que están predicando en la iglesia, ¿Qué es lo que es eso? Dice que la mujer tiene que someterse a su marido, como que eso es un invento de los pastores de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es eso? Que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, hombre, no. Eso estaba sucediendo en la iglesia, hermano. Así que un segundo accionar de esta persona era que ellos estaban también enseñando lo que no deben. Y no voy a abundar mucho en esto, porque ya en cierta medida hemos hablado
eran mitos judaicos, eran mandamientos de hombres, eran cosas vacías. Estaban trastornando familias enteras, dice la palabra de Dios, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Así que en tercer lugar, esta gente su accionar estaba motivados por el dinero. Para colmo de males, esta gente no era solo que hablaban cosas sin sentido, cosas que no edificaban, vanidades, sino que para colmo, ellos cobraban caro su charlatanería, sus palabras vacías, le estaban cobrando bien cara. Pero lo que motivaba a esta gente, mis hermanos, eran sus propios intereses creados. Su prestigio, su autoridad y su enriquecimiento. Aquellas cosas que la palabra de Dios dice que un líder espiritual debe rechazar, son esas cosas las que estos hombres más aman. Como dice en el versículo 7, son obstinados, son iracundos, son amantes de ganancias deshonestas. Y la cosa que ellos más odian son las cosas que Dios demanda de un carácter justo, de un siervo suyo, como son el dominio propio, la hospitalidad, el amor a lo bueno, ser sensato, ser justo, ser devoto. Aquellas cosas que Dios demanda de sus hombres. Es por eso que los pastores, los líderes espirituales deben ser puros en su vida moral y tienen que ser fieles a su esposa. Pero estos maestros son infieles y son inmorales y están motivados por el dinero. Ellos toman la piedad, como dice Pablo a Timoteo, como fuente de ganancia. Hermano, a uno le da pena, a veces personas que han sido instruidas en el Evangelio, que han estado en medio nuestro y a veces salen de aquí, de la iglesia, a esas iglesias del Evangelio de la prosperidad. Y usted ve los pobres metidos en esas iglesias. Dice, pare de sufrir. No, hermano, no es pare de sufrir, es pague por sufrir. Es eso. Comprando paños ungidos, comprando agua bendecida del río Jordán. Y gente comercializando, hermano, con el Evangelio. Qué vergüenza cuando uno ve supuestos pastores y pastoras metidos en casos de corrupción en nuestro país, traficando con grandes sumas de dinero. Gente que supuestamente se paran en una iglesia porque están interesados en el bienestar de las almas de la persona que van a escucharle. Pero ¿sabe qué, hermano? No, ellos no están motivados por eso. Están motivados por lo de la persona. Como dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios, yo no busco lo de ustedes, yo lo quiero a ustedes. A mí no me mueve, decía el apóstol Pablo, intereses económicos, me mueven ustedes como personas. Y eso es lo que debe motivar a un verdadero pastor. Pero usted quiere conocer, usted quiere identificar a un falso maestro, hermano. Uno de sus distintivos es el amor al dinero. Tipo que siempre vive hablando de que él quiere un mejor carro, de que él quiere una mejor casa. Y eso no significa que porque usted sea pastor
que usted no viva en una buena casa si usted tiene la oportunidad, pero que eso no sea lo que a usted lo motive y lo que usted viva hablando. Usted es un hombre de Dios, dedicado al servicio a Dios. Una persona a quien Dios ha llamado para servirle, no para servirse de lo de Él. Esa persona, hermano, nosotros debemos identificarla y apartarnos de ellos. No son sanos, no tienen buenas enseñanzas, son mercaderes del evangelio. Pero ¿sabe qué? Caemos en la garra de personas así cuando no estamos bien moralmente y espiritualmente. Caemos en la garra de personas así cuando no tenemos un buen fundamento bíblico. Y es por eso que como iglesia insistimos en la sana enseñanza y en el estudio personal de las Escrituras, hermano. Porque lo primero que debemos velar por nuestra salud espiritual somos nosotros mismos. Debemos estar confrontando cada día la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que está predicando el pastor ahí, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Se está apartando de la verdad? Yo me sujeto a él como autoridad hasta que él se mantenga dentro de este libro. Pero cuando él se aparte de ese libro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es por eso que tenemos que saber, mis hermanos, quiénes son y qué los motiva. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cómo es su accionar? Así que finalmente, estos falsos maestros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer, hermano? Estos falsos maestros deben ser confrontados. Dios ha llamado hombres con un carácter piadoso, cuya responsabilidad es refutar a los que contradicen, a los que se oponen. Versículo 9 dice: reteniendo la palabra fiel que conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Como las actividades de estos falsos maestros es dañina, el remedio que debemos tomar contra ellos es taparle la boca, dice la palabra de Dios, a quien es preciso tapar la boca. Y si usted cree que Pablo es duro, que Pablo es un tipo directo, déjeme decirle que en el original griego él es más directo todavía, porque lo que Pablo está diciendo aquí, a los cuales es preciso ponerle bozal. ¿Y usted sabe a quién se le pone bozal? A un animal peligroso. Pablo está diciendo, mire, pónganle bozal, porque ellos son como perros rabiosos. Son peligrosos. Y hay que ponerle bozal para que no muerdan a los hermanos. No debemos ser con estas personas tolerantes, porque sus participaciones en la iglesia son destructivas. No se le puede permitir que sigan trastornando a la iglesia y no deben hablar en la congregación. Así que se debe, en la medida de lo posible, advertir a la iglesia de tales personas. Hay personas, hermanos, muchas veces que es responsabilidad de los líderes de la iglesia señalarlo públicamente y decirle, no se junten con fulano. Porque a lo mejor tú dices, como líderes espirituales, los líderes pueden decir, él no va a predicar en la iglesia, pero usted no puede callarlo a lo mejor fuera de la iglesia, que visite un hermano, que se junte con aquel, que no. Entonces en tales casos es responsabilidad de los pastores de la iglesia identificar a tales personas y decir, miren, fulano, no se junten con él por esto, por esto, por esto y por esto. Dice Pablo, es preciso taparle la boca.
Y Pablo no dice cuál es la manera en que se le debe tapar la boca. Obviamente, verdad que debemos descartar la violencia. En tal caso, no es darle un tapaboca, mándele par de hermanos ahí de los más carnales para que le den lo suyo. No se trata de eso, hermano. Pero como dice Pablo en el capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que estas son las razones por las que nosotros necesitamos líderes en la iglesia. Y es porque, hermanos, el error no solo está afuera, sino que está dentro. Y nosotros tenemos que velar, como dijo Pablo a los ancianos reunidos en Éfeso, velar por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Tenemos esa responsabilidad, porque una falsa enseñanza te va a conducir a una vida de pecado, te va a conducir a una vida de desobediencia. Así que quiero darte unas aplicaciones finales. En primer lugar, examina tu corazón para ver si te sientes cómodo con ciertas personas en tu vida, aún sabiendo que no son buenas influencias. Al principio del versículo 10, Pablo comienza diciendo que los falsos maestros en la iglesia de Creta eran muchos. Y esto puede deberse al hecho de que las faltas propias de los cretenses, que se describen más adelante en el versículo 12, que dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Si los falsos maestros eran igual que muchos de los que estaban ahí en la iglesia, entonces es probable que se sintieran cómodos, porque las enseñanzas de estos individuos no constituían ningún desafío para su forma de vida. Yo me siento tan bien con fulano, con fulana. Duramos horas hablando de cualquier tema, de lo que sea. Pero ¿sabe qué, hermano? Piensa, esa persona está haciendo de edificación en tu vida. Esa persona te confronta. Esa persona alguna vez ha abierto la Biblia para decirte, mira fulano, fulana, eso no está bien. Tú no estás bien delante de Dios. Piensa, hermano, si te sientes cómodo con tales personas. Tú necesitas saber, hermano, que la persona que te ama más es la que te revelará las mayores verdades de tu vida. Pero una de las mayores marcas de los falsos maestros es que ellos van a hablarte de aquellas cosas que tú quieres escuchar, dice Paul Washer. Fieles son, dice Proverbio, las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El que te celebra todos los chistes, el que se ríe contigo de un chiste colorado, de una inmoralidad. ¿Tú te sientes cómodo? ¿Sabes por qué te sientes cómodo, hermano? Porque son iguales. Porque no está afectando tu vida, porque no te está confrontando con la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso, hermano. Porque esa influencia es una falsa influencia, es un falso evangelio que tú estás consumiendo. Es un falso maestro para ti. Un maestro para uno es una persona de quien uno aprende. Una persona con influencia sobre tu vida. Recuerda, no es necesariamente que se sube a un púlpito. Ellos andaban por las casas. Examina tu actitud hacia la palabra. Hoy en día, hermano, existe un número creciente de personas dentro de las iglesias que se dicen ser cristianos,
pero que no reconocen las Escrituras como una autoridad infalible. ¿Usted sabe lo que significa eso, infalible? Que no se equivoca, que la Biblia no yerra, que la Biblia no puede ser contradecida, que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Ellos ponen su propia razón y sus propias ideas por encima de las Escrituras y se niegan a seguir sus claras enseñanzas. Así que examina tu actitud hacia la palabra de Dios, hermano. Y tú estás diciendo, yo tengo la Biblia, yo tengo la palabra de Dios como una norma infalible de conducta para mi vida. Las enseñanzas de la palabra de Dios son absolutas, no son relativas, no son circunstanciales. Yo no las cumplo de acuerdo al ambiente donde estoy. Si yo estoy en un ambiente donde hay muchos impíos, no, yo me comporto como un impío. Pero si estoy en la iglesia, bueno, yo paré con un santico dentro de la iglesia. No, hermano. Esta es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no se pasarán. Sé que se la hierba, sé que se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es por eso, mis hermanos, que la iglesia necesita maestros que le enseñen la verdad de Dios con precisión. Que cuando usted se levante de ahí le preguntan, ¿de qué se predicó en la iglesia? Se predicó de la palabra de Dios. Se predicó en Tito. Se predicó en 1 Corintios. Se predicó en tal pasaje. Y se dijo esto, esto, esto y esto de la palabra de Dios. Y fuimos confrontados con la palabra de Dios. Y yo voy a evaluar mi vida en base a lo que se dijo de la palabra de Dios. Porque no se habló palabra de hombre. Porque los pastores que se paran en la iglesia no se están promocionando a sí mismos. Porque Juan Antonio no se paró en el púlpito a hablar de lo que él hace o de lo que él es. No, porque mi persona no es relevante, hermano. Porque yo no soy quien para pararme aquí a hablar de qué. De mi persona. No, el único grande es Jesucristo, el único grande es Dios. Y es su persona a quien un líder espiritual debe proclamar. Y cuando eso no suceda en la iglesia, hermano, debemos callar a las personas que se paran en un púlpito o en cualquier lugar a hablarnos de la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, que el Señor nos ayude y estemos alerta porque vivimos en tiempos peligrosos. Y Dios quiere que su verdad nos lleve a una vida de piedad. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias porque tú nos llamas a obedecerte y a seguirte. Señor, usa de manera especial cada día los pastores de esta iglesia, cada uno de los hermanos que tienen el llamado a la predicación, para que puedan hacerlo con fidelidad y precisión. Y que tu iglesia sea confrontada con tu palabra semana tras semana. Que cuando venimos a la iglesia, Señor, sea tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Oh Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente? Nosotros necesitamos de ti, de tu gracia, de tu capacitación. Ayúdanos para esta tarea. Bendice cada hermano, Señor, aquí presente. Ayúdanos a estar en guardia. Y prepara nuestra vida para que nosotros podamos venir a la obediencia a Cristo conforme a tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén.